Hola, muy buenos días. Soy Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria Benancham. Y de verdad que para mí es un grato placer contar hoy con la presencia de María Victoria Díaz en este, vamos a llamarlo, evento previo a la Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se va a llevar a cabo la semana que viene, junto con la sesión anual de inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema de sostenibilidad, obviamente, como muchos de ustedes saben, ya abarca todo lo que tenemos que hacer, abarca desde nuestra actividad diaria hasta lo que hace cada una de nuestras empresas. Cuando hablamos de sostenibilidad, por supuesto que ya sabemos que es utilizar los recursos hoy, garantizando siempre los recursos de todo tipo para las generaciones futuras. Pero eso significa muchas cosas. Eso significa cómo trabajamos, cómo enfocamos, qué hacemos con los recursos, desde los recursos naturales hasta, por supuesto, todo lo que tiene que ver el manejo de todos los elementos y todas las herramientas que tenemos. Y con ello, el tema de sostenibilidad ha evolucionado y hoy hablamos desde ciudades sostenibles, empresas sostenibles, sociedades sostenibles. Y cuando nos vamos enfocando poco a poco en distintos temas, anoche sostenía una conversación bien interesante de que ya hay asociaciones en donde se habla de construcciones sostenibles, porque ya vemos todos estos edificios que de alguna manera en términos de sostenibilidad son autosuficientes, es decir, recolectan el agua, tienen un manejo de desechos extraordinario, todo lo que tiene que ver con los sistemas de aire y filtros, todos los sistemas de iluminación, e inclusive ya estamos viendo edificios que le proveen de electricidad a casi que hasta la manzana, la cuadra en donde están. Y si seguimos hurgando en ese tema, comenzamos ya a hablar de lo que vamos a conversar hoy, que es la tecnología sostenible. Y por eso lo hemos llamado Green IT, porque es bien importante ir entendiendo todos estos temas y sobre todo luego de este año y medio que hemos tenido cambios importantes en manejo de la tecnología, en el uso de la tecnología y sobre todo las herramientas tecnológicas. Y de verdad me complace tener hoy como coanfitriona a Daniela Oropesa, quien se encarga del área de sostenibilidad de Benancham, quien maneja la columna Sustainable Corner de la Cámara, que pueden conseguir en nuestra página web. Y por supuesto, tener como invitada especial a María Victoria Díaz, quien nos va a hablar de este tema tan interesante precisamente, que es Green IT, la tecnología verde. El tema de hoy es cómo incorporar la estrategia de tecnología verde a la estrategia empresarial. Y de verdad que creo que María Victoria es la persona indicada por todo lo que han venido haciendo, tanto ella como sus socios y su equipo en la empresa SmartBase, de la cual ella es pues parte. Y María Victoria es ingeniera electrónica, con especializaciones en gestión de proyectos y metodología ágiles. Ha complementado su carrera con certificaciones en coaching, psicología positiva y desarrollo sostenible. También es cofundadora de AgroCognitive, que me gustaría que al final con las preguntas y respuestas nos cuentes un poquito de lo que es AgroCognitive, una startup que está dedicada a la agricultura de precisión y análisis de cultivo utilizando analíticas avanzadas de inteligencia artificial. Actualmente se desempeña como directora y consultora en innovación y socia de la empresa SmartBase Group, empresa líder en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica de datos, y desde el año 2020 es presidenta del Comité de Negocios Electrónicos de Benancham. Cabe destacar que con María Victoria, su equipo y la empresa SmartBase, en una alianza que tenemos con IBM, estamos desarrollando el primer paso que Benancham está dando en temas precisamente de inteligencia artificial. Así que María Victoria, bienvenida a este Green IT, como lo hemos llamado, a este evento en donde creo que es muy importante que de alguna manera sepamos cómo sobre todo las aplicaciones nos sirven hoy para mejorar lo que hacemos, pero cómo desde el punto de vista de tecnología podemos nosotros aplicar y utilizar estas nuevas herramientas para hacer de nuestras empresas más sostenibles. Así que bueno, sin más, el micrófono es tuyo, María Victoria, y bienvenida.
Gracias, Luis Vicente, por la presentación. Además, por el compromiso de la Cámara en este tipo de temas que hoy día nos competen a todos. Y un poco lo comentaba en LinkedIn ayer, que mucho hablamos de sostenibilidad, mucho estamos hablando como de este tema en boga de los objetivos de desarrollo sostenible, pero pocas veces hablamos de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras metas como individuo y como organizaciones de cara al cumplimiento de la Agenda 2030? Entonces, este conversatorio, la verdad es que me gustó muchísimo cuando surgió la idea, porque justamente habla de cómo incorporarlo en la estrategia empresarial, cómo poder aterrizar este concepto que a veces puede sonar incluso muy etéreo a nuestras organizaciones. Y no solo a nuestras organizaciones, a nuestras casas, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Adicionalmente, me complace decirles que tengo unos ejemplos maravillosos de cosas que se están haciendo en el país y que son productos justamente de estrategias de Green IT, porque eso es otra de las cosas que muchas veces escucho. Sí, pero es que eso es en Europa. Eso nosotros no estamos preparados para. Y resulta que hay estrategias muy, pero muy bonitas, que incluso, si bien están iniciando, son próximamente escalables y que ya incluso están hablando de resultados maravillosos. Y esos ejemplos los vamos a ver al final, inclusive más allá de AgroCognitive, que valga la cuña, es parte también de esta estrategia. Para iniciar este conversatorio, la verdad me encantaría que coloquen sus preguntas, si bien tengo una presentación un poco para que mantengamos una estructura y un hilo, me encantaría que ustedes fuesen partícipes de esta conversación, porque justamente creo que de las conversaciones es donde salen las ideas y de las ideas las cosas maravillosas que podamos hacer en conjunto para nuestro país. Un poco, ¿qué es el Green IT? Luis Vicente lo traía a colación. Básicamente son estrategias de cómo hacemos el uso eficiente de nuestros recursos, en este caso tecnológicos, casado con lo que tiene que ver la estrategia de sostenibilidad y casados con el medio ambiente. Si bien hemos estado escuchando también muchísimo sobre, bueno, en principio todo lo que tiene que ver con contaminación, huellas de carbono, la pregunta es, bueno, ¿de qué forma nosotros estamos impactando y de qué manera la tecnología que utilizamos, bien sea desde el mundo organizacional o desde nuestras casas, impacta de alguna manera en el medio ambiente? Y la verdad es que tenemos un impacto con el uso de la tecnología y estamos hablando desde el celular que utilizamos día a día, las computadoras que utilizamos en casa e inclusive ya hablando de estructuras o infraestructura un poco más compleja, los servidores que podemos estar utilizando en nuestras organizaciones. Y un poco la idea y cuando surge todo este movimiento del Green IT es uno, hacernos conscientes de que ese uso que hacemos todo el día, todos los días, pues tiene en efecto un impacto y un impacto que incluso se equivale al impacto que tiene la industria aeronáutica. Cuando vemos las estadísticas de cuáles son las emisiones de dióxido de carbono de la industria tecnológica, nos estamos identificando que es al menos el 2% de todo lo que es la huella global que tenemos en el mundo. Y esto es más o menos equivalente a lo que está dejando la industria aeronáutica. Entonces decimos, bueno, algo que utiliza combustión, que estamos viendo que como lo puede ser un medio de transporte tan grande, es equivalente a, de repente, lo que usamos en global en nuestros ordenadores, en el uso de la tecnología. Entonces, cuando lo ponemos en esa perspectiva, nos damos cuenta de que sí, que tenemos un gran impacto. Y pese a que 2% a lo mejor suena poquitísimo, la verdad es que es mucho lo que podemos hacer en cuanto a estrategias para disminuir y pasar de ese 2% a muchísimo menos. Esto está relacionado con la huella de carbono. ¿Y por qué la huella de carbono? Y aquí podemos hablar incluso, y este tema es súper amplio donde podemos extendernos, y vemos que como seres humanos, la mayor parte de gases que afectan o que tienen como consecuencia el efecto invernadero está en la emisión de dióxido de carbono. Si bien el efecto invernadero también pues es consecuencia de diversos gases, como puede ser el vapor de agua, que es un proceso natural, o incluso la emisión de metano, que está relacionada con la ganadería, la verdad es que más del 50% de los efectos invernaderos son producidos por el dióxido de carbono, lo que conversamos como huella de carbono, que está directamente relacionado con los seres humanos. Es decir,
somos nosotros quienes estamos dejando esa huella en el medio ambiente, más allá de lo que pueda ser producto natural y que tenga incluso un impacto más bajo. Entonces, cuando pensemos en esta huella, sepamos que cada uno de nosotros está dejando un impacto ambiental, aun cuando ni siquiera seamos conscientes de ellos. Para hablar de huella de carbono también tenemos que hablar de sostenibilidad, y esto relacionado con todo lo que tiene que ver con las estrategias de energía verde, de tecnología verde. ¿Y por qué de sostenibilidad? Bueno, porque las estrategias que tengamos en cuenta tienen que perdurar en el tiempo. Tienen que ser estrategias que podamos implementar y que al inicio, si bien quizás nos puede costar un poquito, tienen que ser, primero que se tienen que aplicar de forma que puedan perdurar en el tiempo. Segundo, que una vez que se incorpore en nuestro día a día, tiene que ser parte de ese mindset. Y hablamos de sostenibilidad porque estamos todos conscientes de que existe un impacto ambiental, de que existen estrategias, y ahorita le vamos a ver un poquito más adelante, y cómo esto se conecta con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que es cuando nos ponemos todos de acuerdo. Es el pacto creo que más grande que se ha podido dar en los últimos años, e incluso el punto donde mayor cantidad de países estuvieron de acuerdo en el hecho de que estábamos generando un impacto negativo en todo lo que tiene que ver con los efectos invernaderos y con una serie de objetivos, en este caso de indicadores, que nos hacen ver que, bueno, como seres humanos tenemos un impacto ambiental, social, económico, y ahorita vamos a ver específicamente lo que está relacionado con lo que nos compete el día de hoy, que son las energías y la tecnología verde. Este impacto en los objetivos de desarrollo sostenible tiene incluso no solamente mediciones en cuanto al efecto invernadero y la huella que podemos estar dejando en cuanto a nuestras emisiones de carbono, sino que también tiene un impacto en el día a día, en no solamente cómo nos movilizamos, no solamente en cómo nos relacionamos con nuestros artefactos eléctricos o electrónicos, sino también con la forma en cómo empezamos a generar ese tipo de energías. De cara a los objetivos de desarrollo sostenible, tienen que saber que en la Agenda 2030 existen metas que tenemos que cumplir todos los países que somos parte de este gran desafío de cara a los próximos 9 años. Y hablo de cara a los próximos 9 años porque venimos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible desde hace algunos años, y resulta que nos va pasando el tiempo y hay hitos que necesitamos lograr de cara a estos 17 objetivos. Específicamente, los que impactan en el mundo de la tecnología verde, tenemos dos. El primer objetivo que tenemos en esta Agenda 2030 está relacionado con el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante, cuyo objetivo es garantizar el acceso de una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Ahora bien, si este es el objetivo macro, también tenemos objetivos un poquito más chiquititos, que es cuando empezamos a decantar en, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿De qué forma puedo aportar en ellos? Y les traigo en este momento 3. De aquí al 2030 necesitamos aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación, las tecnologías relativas a energías limpias, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. Y se los traigo desglosados, entendiendo cuál es nuestra meta de aquí al 2030, un poco también para que conectemos luego con las estrategias que estamos llevando en el país, con emprendimientos, con estrategias públicas y privadas que apuntan directamente a estos objetivos. El segundo, de aquí al 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, entendiendo además que siempre hemos sido un país donde la promoción de energías limpias no ha sido la mejor. Hemos estado acostumbrados a todo lo que tiene que ver con energías fósiles, todo lo que tiene que ver con combustión, y hablar entonces de energías renovables implica un cambio en el mindset, y vemos estrategias buenísimas que vamos a ver un poquito más adelante. El tercero, de aquí al 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral.
en consecuencia con sus respectivos programas de apoyo. Asimismo, con todo lo relacionado a energía asequible, la promoción de energías limpias, también tenemos la acción por el clima, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En este gran objetivo, donde incluso entran muchísimas variables, las que están relacionadas y podemos conectar con el uso de las tecnologías verdes son dos: mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Y aquí hay una palabra que me encanta, que es educación, porque creemos incluso que, mira, no tengo en este momento presupuesto para estar invirtiendo en nueva tecnología, la que ya yo tengo, pues es la que estoy usando. Y resulta que podemos hacer muchísimo de cara a la educación sobre el uso de estos recursos que ya tenemos para hacerlos mucho más eficientes. Si bien hablar de estrategias de Green IT no necesariamente implica la adquisición de nueva tecnología o de nueva infraestructura, como en parte lo pudiese ser, la verdad es que también hay muchísimo de la forma en cómo utilizamos la tecnología actual y cómo hacemos uso eficiente de los recursos que, por alguna u otra razón, en este momento no podemos cambiar. Y muchas de estas estrategias se basan precisamente en la parte educativa. El segundo indicador de nuestra acción por el clima es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Y esto lo vamos a conectar con el framework que les voy a mostrar un poquito más adelante, porque estamos entonces empezando a ver que incluimos palabras como políticas, incluimos palabras como educación, incluimos palabras como ser más eficiente, y que estas palabras las repito muchísimo porque la idea es que nos vayan resonando y que esto de tecnologías renovables, no solamente no pensemos en paneles solares, energía eólica, estamos pensando en una nueva forma de adentrarnos al consumo, una nueva forma de educar incluso las generaciones, no solamente las que vienen de relevo, sino las generaciones que están un poquito más adelante, que son quienes han, si se quiere, trabajado de forma tradicional con energías contaminantes hasta ahora. Si seguimos en este recorrido, empezamos a hablar de cuál es nuestro contexto local. Y me pueden decir, oye, María Victoria, esto suena súper cool, está súper lindo esto de las energías renovables, pienso en paneles solares, energía eólica, pienso en una serie de cosas para las cuales pudiésemos creer que no estamos preparados en nuestro contexto local, entendiendo que podemos tener muchísimas prioridades, aunque esta no deja de ser una de ellas. Tenemos que entender que dentro del contexto local, si bien hay distintos problemas que nos pueden estar en este momento haciéndose partícipe, la verdad es que el tema energético, por consecuencia de otros temas que no vamos a traer a colación, también terminan siendo una prioridad. Inclusive en este momento donde nos damos cuenta de que el consumo tradicional pues tiene unas características y que no es infinito, que de alguna u otra forma termina siendo finito y podemos incluso ver consecuencias directas cuando hacemos uso inadecuado de dichos recursos. En este contexto local, la verdad es que existen también muchísimas iniciativas. Nos encantaría, por supuesto, que fuesen muchísimo más y masificarlas, pero lo importante es que ya tenemos iniciativas de este tipo, que la vamos a ver a continuación. Y la idea es que estas iniciativas, bueno, quizás me digan, necesito recursos para poder implementarlas, pero la verdad es que hay otras que pueden empezar desde recursos chiquititos y que han podido ir creciendo a lo largo del tiempo. La primera estrategia que me encanta, o el primer proyecto que me encanta, y además a veces se me ponen hasta los pelos como dicen, la piel de gallina, es la estrategia que tiene Easy Clean Water. Esto es esto es un proyecto que viene de Fundación Potabilities, quien además su CEO es parte de Benencham y hasta el año pasado fue el presidente de una de nuestras cámaras, la Cámara de Ingeniería. Él tiene un proyecto maravilloso en Canoabo, es el primer piloto que se está colocando en este momento, Canoabo, Estado Carabobo, donde hoy día tienen la sede de la instalación solar térmica activa más grande de Venezuela. Y esto es un proyecto que en una comunidad, como lo es Canoabo, no sé si la conocen, pero el chocolate es maravilloso.
tuvieron la posibilidad de empezar a implementar este tipo de soluciones en pro, uno, de dejar una huella en la comunidad, de generar agua limpia para la comunidad, pero que esa generación de agua limpia ya venga inmersa en un mundo de energías limpias. Y fíjense cómo ya estamos entonces empezando a hablar de proyectos que nacen ya de una vez incorporando energías limpias. Y esto es algo muy importante porque si estamos en la posibilidad de crear nuevos proyectos, ¿por qué no incorporar este tipo de soluciones de una vez? Cambiar ese pensamiento tradicional de la generación de energía tal cual como la conocemos a implementar este tipo de soluciones, donde, ojo, quizás al inicio tener una gran infraestructura pueda ser cuesta arriba, pero podemos empezar a iterar, podemos empezar con soluciones que sean chiquititas y a medida que vayamos evaluando, midiendo y teniendo más recursos, ir incorporando para ampliar lo que son las capacidades. Hoy día, Easy Clean Water, solución que está implementada en su primera sede en Canoabo, provee 200 litros al día de agua para la comunidad. Se están beneficiando 60 familias, 105 de ellos han sido entrenados en el uso de agua destilada y utilizan energía solar para energizar el equivalente a 16 casas. Este proyecto además es una maravilla porque está relacionada con la economía circular y el tipo de proyectos de cero desechos. Si bien es cierto, ellos están generando agua limpia, una de las características que tienen en su solución es que necesitan, dentro del proceso, hacer un proceso de enfriamiento. Lo podemos relacionar con un aire acondicionado tradicional. Resulta que estos aires acondicionados destilan agua. Y esta agua en nuestras casas, generalmente, si utilizamos aires acondicionados, es un agua que se desperdicia. Pues resulta que en esta comunidad también están haciendo uso del agua destilada proveniente de este proyecto para comercializarla, haciendo que, uno, no solamente tengan agua potable en la comunidad, dos, estén haciendo uso adecuado de los recursos, porque incluso lo que pudiésemos llamar desperdicio, lo están hoy día utilizando para su venta y aportar a la parte económica, en este caso, de esta comunidad, y dos, haciendo uso de energías limpias para poder generar todo este impacto que anteriormente les mencioné. Entonces, estamos hablando de proyectos y organizaciones de triple impacto, donde tenemos un impacto ambiental, económico y social, un proyecto redondito como lo es este. Y este proyecto, señores, ya está implementado en Canoabo. Además, me hace demasiado feliz decir que el CEO de Potabilities, que es la fundación, es nuestro amigo y miembro de la Cámara, con lo cual, pues más que orgullosos, por supuesto, de este tipo de soluciones. Luego tenemos el techo verde de la UCAP. El techo verde de la UCAP es proveniente de una tesis de grado que hicieron en Ingeniería Civil, si mal no recuerdo, y busca justamente, fíjense cómo ya no estamos hablando de, bueno, vamos a generar energía de alguna forma, en este caso de generar agua y introducir las energías limpias dentro de este proyecto, sino que hacemos una transformación, hacemos un switch en ese mindset, y lo comentaba incluso Luis Vicente al inicio, que hay infraestructuras que hoy día están siendo productos de este tipo de estrategia, pero de manera distinta. ¿Y cómo es esto de un techo verde? ¿De qué me estás hablando, María Victoria? Estamos hablando de tecnología y yo lo que puedo pensar es en computadoras, en antenas, en sensores. Pues resulta que los techos verdes también son parte de las estrategias de Green IT porque nos permiten reducir las temperaturas de las edificaciones. Al reducir las temperaturas en las edificaciones, podemos hacer menor uso de equipos de aire acondicionado. Al hacer menor uso de equipos de aire acondicionado, estamos reduciendo el consumo eléctrico, y al hacer reducción de consumo eléctrico o uso eficiente, en este caso, de ese recurso, tenemos un impacto positivo en estrategias de Green IT. Estamos hablando de que este techo verde son 440 metros cuadrados de infraestructura, donde tenemos básicamente matitas, por supuesto, con un diseño adecuado y obviamente orientado a este tipo de estrategias, pero está buscando reducir del 4 al 6%, de 4 a 6 grados centígrados la temperatura de los salones que están justamente debajo de este edificio. Imagínense lo que es reducir de 4 a 6 grados centígrados. Para colocarlo en contexto, bueno, si tenemos 25 grados, que es generalmente la temperatura promedio, y esos 25 grados suben a 31, imagínense el calor que puede hacer.
Entonces, si lo ponemos en perspectiva, bueno, pensar que generalmente estamos en unos 25 grados, con lo cual puede ser una temperatura fresca, ya 31 es muchísimo para nosotros. Uy, no, es cuando empezamos, está haciendo calor. Imagínense entonces cómo el impacto en sensación térmica que puede tener, pero también en el uso de esos recursos. Adicionalmente, contribuye con la generación de oxígeno en la zona, porque estamos hablando de que las plantas son uno de los principales proveedores de oxígeno, ¿sí? Tienen además un aula libre para poder debatir sobre todo lo que es el desarrollo sostenible, y en los últimos meses tuvieron la posibilidad de implementar, de instalar 30 paneles fotovoltaicos y un generador eólico de 8 kilowatts. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, fíjense, incluso empezamos con una estrategia de tener un techo verde para disminución de la temperatura y hacer uso eficiente de los recursos actuales, como puede ser el aire acondicionado, y luego entonces pasan a poder generar su propia energía, no solamente para alumbrar lo que sería las dimensiones de este techo, sino también para proveer de energía limpia a los salones que están contiguos a esta instalación. Y adicionalmente tienen un generador eólico que les permite en esos momentos donde no logran capturar la mayor cantidad de energía por temas climáticos, poder complementar la energía de los paneles solares y poder mantener no solamente una estación sostenible, sino también sustentable, que quiere decir que genera sus propios recursos para poder mantenerse. Entonces, fíjense cómo este ejemplo también es parte de las estrategias, son cosas que hoy día se están haciendo en el país. Estamos hablando incluso de una tesis del 2013, si mal no recuerdo, y hasta ahora logran implementar, lo que quiere decir que este tipo de proyectos, si bien pueden ser complejos y largos en el tiempo, hay que empezar, si nos van a demorar muchísimo tiempo, hay que empezar en algún momento sabiendo que lo que vamos a tener hacia adelante puede tomar algo de tiempo. El próximo ejemplo que les traigo también es un ejemplo maravilloso y distinto a los dos anteriores, y es del equipo de Nedraki. Nedraki es una empresa, es una startup que trabaja con los desechos de equipos electrónicos. Y esto es parte de lo que vamos a ver en el framework un poquito más adelante, de cómo no solamente entonces estamos hablando del uso que hacemos todos los días a nuestros equipos electrónicos, sino luego cuáles son las estrategias que tenemos una vez que los vamos a desincorporar. Nedraki está compuesto por sus fundadores, son ex estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, quienes vieron una materia de reciclaje y sostenibilidad y se dieron cuenta que incluso en el parque de la Simón Bolívar tenían cualquier cantidad de desechos que para ellos era una mina de oro. Y de hecho, de ellos incluso aprendí que el problema no es la basura, el problema es lo que hacemos con esa basura, o lo que consideramos basura, pero que resulta puede terminar siendo materia prima para cualquier otra cantidad de cosas. ¿Qué hace Nedraki a todas estas? Nedraki utiliza las carcasas de estos equipos electrónicos de computadoras para generar filamentos que posteriormente utilizan para la impresión 3D. Y en esa impresión 3D además crear cosas maravillosas como puede ser, estuvieron involucrados al inicio de la pandemia en la generación de equipos de protección para personal de salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los face shield, las bases que estaban para ellos fueron impresas con impresoras 3D utilizando filamentos provenientes del reciclaje de carcasas de equipos electrónicos. Hasta el momento, ellos tienen 300 kilogramos de plástico ABS transformado en filamento, más de 400 profesionales formados en manufactura aditiva y son el primer programa universitario que habla de justamente la transformación de este tipo de materiales, programa que además está avalado por la Universidad Simón Bolívar. Entonces, fíjense cómo estamos viendo estrategias donde la primera implementamos paneles solares en una estación que provee agua limpia a una comunidad. Luego la segunda, como hablamos de infraestructura verde, donde el uso de jardines puede reducir las temperaturas de las edificaciones y con ella hacer uso adecuado entonces, por ejemplo, de los aires acondicionados, pero también tenemos estrategia de desincorporación de equipos electrónicos, donde entonces las carcasas terminan convirtiéndose en filamentos que van a utilizarse posteriormente para proyectos tan nobles como puede ser la creación de equipos médicos. Estamos hablando incluso de que podemos generar partes para la industria automotriz.
Entonces, estamos hablando de estrategias completamente distintas que están, por supuesto, todas relacionadas con Green IT, pero que desde cada uno de nuestros nichos podemos hacer llegar. Y aquí también hay un punto importante, porque fíjense que hablamos de más de 400 profesionales formados. Estamos hablando entonces cómo la educación también entonces empieza a ser parte de la estrategia, porque si bien tengo un proyecto novedoso donde hago filamentos, quiero replicar esto y que el resto de la comunidad y más personas se sumen para que puedan incorporar este tipo de estrategia en sus organizaciones. Ahora bien, esto está muy chévere, está genial, o por lo menos para mí me parece genial todo lo que hasta ahora hemos estado haciendo en el país, pero ¿cómo lo incorporo en mi organización? Que es uno de los temas principales por los cuales estamos hoy día acá. Y aquí traemos un framework muy general donde vemos que pasamos por distintas columnas. Y estas columnas tenemos que saber que están relacionadas con estrategias conectadas con actitud, es decir, las cosas que nosotros hacemos, están relacionadas con prácticas que luego podemos convertir en hábitos, por supuesto con la tecnología que estamos usando y por último por la implementación de políticas. Y esto afecta de forma directa tanto a los usuarios finales como a las empresas o a los estados. O mejor dicho, quienes somos responsables de aplicar este tipo de estrategias pasa desde nosotros como usuarios finales, nosotros como empresas y el Estado en la creación de políticas públicas. Es decir, esto es algo en lo cual todos podemos dar nuestro aporte. Y desde cada uno de nuestros nichos o incluso áreas de conocimiento podemos de alguna manera implementar tipos de soluciones que impacten de forma positiva. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte actitudinal, lo que podemos hacer nosotros, no solamente como individuos, sino como empresa, como Estado, estamos hablando de la educación. Este tipo, por ejemplo, de presentaciones, de conversatorios, son justamente parte de estrategias educativas que necesitamos hacerle llegar a nuestras comunidades para empezar a hablar no solamente de estrategias verdes, sino de qué cosas hacer. En actitud también tenemos las 7 R's que vamos a ver en la próxima lámina, donde estamos hablando de cómo como individuos empezamos a reciclar, a reutilizar, a rehacer, a reparar. El uso adecuado de los recursos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hacemos uso adecuado del uso de nuestra computadora? Bueno, ¿qué tanto puede ser? Pues resulta que uno de los mayores impactos en términos de uso está en el móvil y está en el celular. Y esto por la cantidad, no solamente por la cantidad de emisiones que puedan tener, que quizás son muy chiquititas, sino por el volumen de ella que tenemos, dado que cada uno de nosotros tiene al menos en uso un celular y una computadora. Y digo al menos porque podemos tener incluso más de una. Estrategias como, por ejemplo, apagar la computadora cuando no la estemos utilizando, en vez de solamente, en caso de que sea un laptop, cerrar la tapa. Hacer uso adecuado, por ejemplo, del cargador de tanto del celular como de la laptop o de la computadora. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando se paran de la computadora por unos minutos, apagan el monitor de su computadora? Con acciones tan sencillas como estas, la verdad es que podemos hacer que nuestros recursos sean no solamente más duraderos, porque estamos haciendo menor uso de ellos, sino que también tengan menor incidencia en todo lo que tiene que ver con la emisión y, por supuesto, en consecuencia, seguir aumentando todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero. El pensar verde, cada actividad que tengamos, o al menos hacer el ejercicio una vez por semana, identificar qué cosas estamos utilizando en la casa, qué cosas estamos utilizando en nuestras oficinas que puedan estar generando un uso inadecuado. Estamos hablando de, por ejemplo, el calentador de agua. Y el calentador de agua termina siendo, tanto el calentador de agua como la plancha o incluso la plancha del cabello, el secador del cabello, todos los equipos electrónicos que ustedes tienen en casa, generadores de calor, son los que mayor cantidad de emisiones tienen, a diferencia de los que puedan o bien no generar calor o generar frío. Entonces, haciendo uso adecuado de los mismos, por ejemplo, encendiendo el calentador de agua justamente cuando lo vayamos a usar, o incluso, si queremos ser más green, bañarnos con agua fría, son parte de las estrategias que podemos incorporar en el día a día. En cuanto a las prácticas, bueno, tener indicadores y medición. Cuando no somos conscientes de cuál es el consumo que están teniendo nuestros equipos en casa,
nuestros equipos en las organizaciones, tampoco somos conscientes de cuál es nuestro impacto, qué impacto estamos dejando. Entonces, como prácticas está el entender cuál es el consumo que tenemos de todo lo que tiene que ver con los equipos electrónicos y de energía en general en casa, entender cuáles son los indicadores e incluso trazarnos metas. ¿Qué tal si decidimos una vez que entendamos cuáles son nuestras mediciones, cuál puede ser nuestra reducción? Yo quiero aportar, por ejemplo, este mes o esta semana, disminuir en 1%. Vamos a trabajar chiquitito, con metas chiquititas. Quiero reducir el 1% el consumo de mis recursos, el consumo de lo que estoy haciendo en casa. Entonces, pudiendo medirlo, podemos trazarnos una meta y crear estrategias donde hablamos de la práctica del día a día para intentar reducirlo. Y ver cómo, por ejemplo, el apagado de nuestros monitores, la desconexión de nuestro cargador del teléfono cuando ya logró cargarse, o inclusive en casa, por ejemplo, utilizamos una plataforma que para cargar los celulares tú la enciendes y la plataforma mide cuando los celulares o los equipos que tengamos conectados ya están cargados y automáticamente se apaga. Con estrategias chiquititas como estas y las prácticas del día a día, la verdad es que podemos lograr muchísimo. Asimismo, el uso adecuado de, por ejemplo, los aires acondicionados, implementando estrategias como, por ejemplo, colocando cortinas de modo de evitar en ciertas horas, identificando cuáles son esas horas donde tenemos mayor incidencia del sol, y colocando cortinas podemos hacer que la temperatura en ciertos espacios pues pueda disminuir. De modo que si utilizamos aires acondicionados, poder hacer uso solamente de ellos cuando es necesario. Y estas prácticas no solamente están en el hogar, son prácticas que podemos aplicar en cada una de nuestras organizaciones. Si queremos hablar de tecnología, y ya fíjense cómo pasamos de, ok, puedo hacer algo sin tener que hacer una inversión previa con esto de las prácticas. Ahora hablando ya en términos, por ejemplo, de tecnología que podemos empezar a incorporar. Tenemos el cloud computing, que estamos hablando de, bueno, cómo nuestras organizaciones, al hacer uso de la tecnología en nube y dejar de utilizar, por ejemplo, servidores en nuestras oficinas, en nuestras organizaciones, empezamos a contribuir. Estamos hablando de centros de datos que están preparados, además, con muchísimo de la tecnología verde y que incluso han empezado a aplicar estrategias de cero emisiones. Entonces dejamos de administrar en nuestra infraestructura, en nuestras oficinas, servidores, y empezamos a hacer uso de tecnología en nube. Esta tecnología en nube, porque es más beneficiosa de lo que puede ser el servidor en mi casa. Pues esta tecnología en nube está en centros de datos adaptados a tecnología verde y adicionalmente es una infraestructura que puede ser utilizada bajo consumo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un servidor en mi oficina, en mi organización, puede que no esté al 100% de su uso todos los días. En cambio, cuando estamos haciendo uso del cloud computing, estamos hablando de servidores que se adaptan al uso de la organización. Es decir, que vamos a utilizar solamente la partecita de la infraestructura tecnológica relacionada al consumo que puedo tener. Con esto no subutilizo lo que tiene que ver con recursos tecnológicos, sino que hago uso adecuado y puntual al momento de que lo necesito. La virtualización de los servidores es otra de las estrategias. ¿Y de qué va la virtualización de los servidores? Generalmente tenemos, por ejemplo, y esto lo vemos en organizaciones también muy grandes, donde un servidor con ciertas capacidades se utiliza para un solo servicio, porque estamos relacionando servidor con una infraestructura. Cuando hacemos uso de la tecnología de la virtualización, hacemos que un servidor, una infraestructura, pueda ser utilizada para más de un servicio. Y podemos separar este servicio gracias a la virtualización. Entonces, si físicamente observamos que tenemos un solo servidor, una sola computadora, la verdad es que podemos estar haciendo uso de más de un caso para ello, de más de un servidor, logrando, por decirlo así, picar en pedacitos gracias a la virtualización. Adicionalmente, la optimización de los centros de datos. Utilizar los recursos a medida que realmente los estén necesitando. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la noche cuando baja el tráfico de los bancos? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, cuando tengo menor cantidad de usuarios conectados a los servidores? Entonces, imaginemos, si queremos hacer un símil, que tenemos una gran autopista y esa gran autopista tiene un tráfico en hora pico.
y ese tráfico hace que muchísimos carros pasen por esta autopista. Pero ¿qué ocurre en la madrugada cuando no hay carros? Tenemos la misma infraestructura utilizando los mismos recursos para que solamente pasen 1 o 2 carros cada cierto tiempo. Cuando hacemos optimización de los centros de datos, estamos hablando de identificar cuáles son esos picos de tráfico en el uso de ellos para entonces reducir el uso, en este caso de mi infraestructura, bien sea porque estoy moviendo el tráfico a un solo servidor, moviendo ese tráfico a un recurso que está específicamente para él, por supuesto teniendo margen de maniobra, y apagando el resto o dejando en uso de consumo mínimo de energía al resto que en ese momento no va a ser utilizado. Cuando vemos cómo es el consumo o el acceso a la infraestructura tecnológica, nos damos cuenta de que es una máxima. No utilizamos el 100% de los recursos las 24 horas al día. Y gracias a los indicadores que podamos tener y a la medición del uso de los mismos, podemos generar justamente estrategias que nos permitan, cuando tenemos menor volumen de tráfico, entonces indisponibilizar esas secciones de nuestros servidores para hacer menor uso de los mismos. Edificaciones verdes, como las que acabamos de ver, donde entonces empezamos a incorporar plantitas, empezamos a incorporar plantas que de alguna manera empiezan a refrescar nuestra edificación. Podemos aprovechar incluso que está de moda y se ven bellísimas las paredes de plantas, porque dices, bueno, yo no tengo en este momento cómo hacer un techo verde, además que mi oficina es chiquitita y está en un lugar donde no puedo colocar nada arriba, no pasa absolutamente nada, también puedo hacer uso de recursos internos, como estas paredes verdes que además son ornamentales, para reducir la temperatura en mi edificación. Además, haciendo uso, por ejemplo, de papel ahumado en las ventanas, si queremos hablar de persianas, de cortinas, de modo que en los momentos donde el sol pega directamente, tener una barrera que impida que el calor entre y poder mantener la temperatura. Adicionalmente, podemos hacer uso de sensores. No sé si y esto lo podemos ver en algunas zonas, donde podemos caminar y se van encendiendo las luces a medida que vayamos caminando. Donde, por ejemplo, el uso de escaleras mecánicas solamente se activa al poder sentir el peso de una persona. Este tipo de sensores también hace que hagamos uso adecuado de los recursos que ya tenemos y solamente lo activemos al momento que realmente lo necesitamos. De igual forma, las políticas públicas que podemos implementar, pero más allá de las políticas públicas, las políticas que podemos implementar como organización. El hecho de que hoy día implementemos políticas de trabajo remoto es una de las estrategias, de hecho, que están planteadas en el Green IT, porque estamos haciendo una reducción en el uso de emisiones al evitar que, por ejemplo, nuestros colaboradores se trasladen de un lugar a otro. El hecho de poder trabajar en casa ha hecho incluso que hoy día las emisiones puedan bajar. En casos globales, el poder tener penalizaciones o premiaciones por consumo en cuanto a políticas públicas, hablando ya, en el caso vemos incluso países que ya lo están implementando, donde si tú logras tener un consumo en una banda baja, puedes obtener una tarifa menor a si estás en una banda muchísimo más alta. Y quizás incluso aquí en este momento no nos impacte tanto porque la verdad es que nuestra energía es muy, pero muy económica, pero tenemos que empezar a transformar nuestro consumo entendiendo que en algún punto va a dejar de ser económica. No solamente porque, bueno, podemos tener en efecto un impacto ambiental, pero también tenemos que pensar cómo en nuestras empresas en algún momento, si no empezamos a tomar medidas actuales, puede generarse también en una inversión, en un costo, por supuesto, adicional. Si podemos, por supuesto, tener generación de energías limpias utilizando paneles solares, estamos hablando de estrategias que pueden ser chiquiticas en nuestras organizaciones, decirle a nuestros empleados si estamos trabajando en la oficina, miren, vamos a adquirir un panel solar, que podemos tener paneles solares por $100, la verdad, y todo lo que tiene que ver con carga de teléfonos, por ejemplo, lo vamos a hacer en nuestra estación verde. Entonces tenemos una estrategia, además, que empieza a incentivar a las personas, porque empezamos a conocer de ellas. Imagínense nuestro rincón verde, que va a estar alimentado por un panel solar que nos costó $100 en nuestra organización. Quizás para algunos puede ser mucho, quizás para otros pueden ser poco, pero podemos empezar por algo. Y entonces esa sea la estación para cargar celulares. Y que esa estación de cargar celulares entonces sea 100% verde y luego pasemos a incorporar
en esa misma estrategia otros sectores de la organización donde también podamos tener energías verdes. El educar, el saber que existen estrategias que podemos hacer, que pueden ser muy chiquititas relacionadas con nuestros hábitos, a estrategias un poco más grandes y relacionadas con inversión e infraestructura. Otro punto importante, ya para ir finalizando, es, bueno, las estrategias que podemos tener como organizaciones para el cambio de equipos de tecnología. Muchas veces, cuando compramos equipos tecnológicos, bien sea estas para las estaciones de trabajo o hablando de infraestructura un poco más grande de servidores, no estamos identificando o no estamos observando, colocando el cuidado de que sean equipos cuya obsolescencia puede de alguna manera impactar en nuestras estrategias verdes. Donde tenemos laptops que decimos, bueno, yo este laptop en 2-3 años ya lo tengo que cambiar completa porque no me da, no me rinde. A empezar a tener pensamientos del tipo, bueno, ¿qué pasa si compro una computadora, una estación de trabajo, donde el cambio de ciertas piezas, por ejemplo, como puede ser la memoria, pueda habilitar la vida útil de mi computadora, de mi estación de trabajo, en vez de tener que cambiarla por completo? Y el otro punto importante es, hemos conseguido muchísimas empresas que nos dicen, mira, este año toca desincorporación o actualización de los equipos electrónicos. Estamos hablando que tenemos 1000 empleados y a los 1000 empleados le vamos a cambiar las computadoras. Estamos aprovechando que vamos a hacer una compra masiva para aprovechar un descuento y son 1000 computadoras que quedan desincorporadas. Y estamos viendo que esas 1000 computadoras desincorporadas pasan a un almacén. Entonces, ¿qué estrategias, qué políticas pueden tener también nuestras organizaciones para la desincorporación de equipos? Hemos visto, por ejemplo, que empresas han activado políticas de venta de estos equipos, sabiendo que no son los más nuevos, pero que empleados, por ejemplo, pueden querer adquirirlos a precios muy bajos para tenerlo en casa para las tareas del colegio, por ejemplo, de los hijos. Podemos estar hablando también de organizaciones donde requieren el uso de computadoras y no tienen que tener la mayor potencialidades para hacer cosas como, por ejemplo, desarrollar aplicaciones. Y aquí les comento, por ejemplo, una experiencia. Nosotros trabajamos con el Technovation Girl Venezuela. Estamos hablando de que son casi 100 niñas que reunimos todos los años gracias al Impact Hub Caracas, donde las niñas aprenden a programar. Son niñas que vienen de bajos recursos, de escasos recursos, donde no tienen computadoras. ¿Qué pasa entonces si esa desincorporación de computadoras logramos donarlas a programas educativos tecnológicos como estos, donde si bien para lo que yo necesito en mi oficina, pues no tiene todos los recursos, pero para este tipo de programas pudiese hacerse muchísimo. Entonces, empezar a pensar cómo nuestras empresas generan políticas, no solamente de desincorporación de equipos tecnológicos, sino del reuso, la reutilización que le podemos dar de cara a estrategias como las que les menciono. Finalmente, nuestras 7 Rs, que generalmente les escuchamos cuando hablamos de plástico, les escuchamos cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con gestión de basura, pero la verdad también podemos hablar de tecnología en el reducir el consumo de energía que estamos utilizando, y no implica que no lo utilicemos, porque es parte de nuestro trabajo. Implica que con acciones tan cortitas como apagar el monitor de nuestra computadora, desenchufar nuestro teléfono, utilizar de forma eficiente la infraestructura más grande que podemos tener en la oficina de cara al tráfico que pueda tener y las horas pico que puedan tener. El hecho de reutilizar cuando vayamos a desincorporar, pensar en estas organizaciones, en nuestros colaboradores que pudiesen estar haciendo uso de estos equipos electrónicos quizás a un costo chiquitito. El hecho de reciclar, saber que las carcasas de nuestros equipos electrónicos pueden convertirse en filamentos para hacer impresión 3D y terminar decantando en acciones tan maravillosas como puede ser la creación de piezas automotrices o la creación de equipos de protección personal en el caso de hospitales, por ejemplo. La posibilidad de reparar, no que se me dañó la computadora o el servidor y lo boté, sino que qué posibilidades tenemos de repararlo y poder alargar la vida útil de nuestras computadoras, de nuestros equipos electrónicos. La posibilidad incluso de rediseñar. Quizás esta computadora ya no me sirve para el día a día o este servidor no me sirve para el día a día, pero haciendo quizás algunos cambios, quizás desincorporando o cambiando alguno de los componentes, puedo darle un uso completamente distinto. Y por supuesto la posibilidad de recuperar cosas, es decir,
¿Qué pasa con, bueno, esas organizaciones que son mucho más grandes, que necesitan desincorporar de su inventario algunas cosas? También pueden ser recuperados por otras quizás más pequeñas a costos accesibles, que nos den la posibilidad de tener acceso a esa tecnología a un menor costo, en vez de estos equipos, por ejemplo, terminar decantando en un basurero. O en el caso de, bueno, no terminar en un basurero, pensar en la posibilidad de reciclar parte de estos componentes. Incluso recuerdo cuando estudié electrónica, de hecho primero estudié electricidad, recuerdo que me encantaba, y era algo que hacía, esas computadoras viejas, lo que hacíamos era quitarle los componentes, recuperar componentes de televisores, de computadoras, para poder hacer las prácticas de laboratorio en la universidad. Entonces hablamos de recuperación, quizás no de un equipo completo, pero sí de alguna de las partes que podamos tener, y esto es, bueno, parte de lo que podemos incorporar en nuestras estrategias, y quiero que pensemos no solamente como organizaciones, sino también como individuos. Conclusión, tenemos que pensar verde, tenemos que tratar de identificar de cada uno de esos recursos que utilizamos, cómo podemos hacer uso óptimo de ellos, esos equipos que tenemos, cómo los podemos reutilizar, reparar, incluso poder donar a organizaciones en pro de que puedan mantener la vida útil. Y a la hora de, por ejemplo, adquirir tecnología, saber que podemos trabajar de manera de que su desincorporación, de que su vida útil pueda mantenerse muchísimo más, entendiendo que esto varía dependiendo de las marcas y las estrategias incluso que utilicen la industria de manufactura en cuanto a todo lo que tiene que ver con recursos tecnológicos. Quisiera saber si hasta acá tenemos preguntas, creo que hablé muchísimo, pero esto es un tema que de verdad me apasiona, me encanta, además que quiero que sepan que todos podemos hacer algo, así sea chiquitito, todos podemos hacer algo. Daniela, no sé si hay preguntas, la verdad no vi el chat, si alguien quiere en este momento o preguntar o compartir alguna experiencia, también es válido. Bueno, simplemente maravillosa tu presentación, de verdad, sin desperdicio alguno. Y estoy como tú, me emocioné con los casos nacionales porque usualmente sentimos o tenemos esa mentalidad de que es que aquí no se puede por, y estos casos demuestran todo lo contrario. Mientras la audiencia deja sus preguntas en el chat, yo tenía una inquietud. Tú mencionas mucho la educación y sabemos que en tema de sostenibilidad es un verdadero reto educar a los ciudadanos, a las empresas y a la toma de conciencia sobre todo lo que está pasando actualmente con el ambiente. Ahora, si yo soy una empresa que decidió, como tú dijiste, empezar en este momento a tomar estrategias sostenibles en mi organización, ¿cuáles son tus recomendaciones para sensibilizar a mis empleados y que se unan a este propósito? Yo creo que la primera es medir, entender cuál es nuestro consumo, porque en la medida que no sabemos, no conocemos, no entendemos tampoco cuál es el impacto. Entonces, quizás puede sonar incluso muy complejo, pero la verdad es que necesitamos medir. Y podemos no solamente medir teniendo hoy día medidores que honestamente quizás a los cuales no tengamos acceso, pero la verdad es que también podemos estimar cuál es nuestro consumo. Hay muchísima información en la web de cuál es el consumo de una computadora, cuál es el consumo de un celular, cuál es el consumo de ciertos artefactos. Entonces podemos hacer estimaciones, si no tenemos la posibilidad de tener sensores para medir, y entonces empezar con las políticas de reducción o del uso eficiente, porque quizás reducción suena, oye, tengo que dejar de hacerlo o me lo van a quitar. Y la verdad es que no, la verdad es que podemos hacer uso óptimo de los mismos. Entonces, en perspectiva, lo primero sería identificar cuál es nuestro consumo, entender cuál es nuestro impacto en esta gran huella, ¿sí? De modo de poder tener conciencia y empezar a educar y entender que de alguna forma sí tenemos impacto. Y luego entonces empezar a implementar estrategias cero costos. Esa es mi primera recomendación, porque las de cero costos son las que son más fáciles de implementar y que pueden estar relacionadas a hábitos. Por ejemplo, ¿qué pasa si le doy, en este caso, el aventón, por no hablar de la cola, que quizás en otros países pueda sonar raro, pero ¿qué pasa si le doy el aventón a las personas que viven cerca de mi comunidad y que nos vamos juntos al trabajo? ¿Qué pasa entonces si empiezo a pagar el monitor de mi computadora? Incluso, Daniela, hay otras estrategias que hemos visto y que han sido súper valiosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el agua que botan los aires acondicionados? Y estamos hablando de
bueno, no estamos hablando de generación de energía, pero entonces empezamos a hablar de otros recursos como puede ser el uso del agua. Y personas, empresas que han logrado recuperar el agua que salen de los aires acondicionados y la utilizan en los sanitarios. Entonces, son estrategias que podemos hacer y que están relacionadas básicamente con un cambio de paradigma y estrategias de cero costo. Maravilloso. Por aquí tenemos algunas preguntas. Amanda Solís menciona, además de las estrategias ya mencionadas, ¿se conocen otras de empresas reconocidas en el país? Sí, puedo hablar, por ejemplo, estrategias además que viví en carne propia, por ejemplo, Telefónica, Movistar de Venezuela, una de las estrategias que implementaban para sus trabajadores, los colaboradores y las áreas comunes, eran que las luces solamente se iban a encender de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, como es fuera del horario laboral, anteriormente las luces se mantenían encendidas las 24 horas del día, teniendo personas o no en las oficinas, empezaron a implementar estrategias de, ok, solamente vamos a tener luz en el horario estipulado como laboral. Cualquier persona que necesite quedarse posterior a esa hora, pues va a tener que encender una lamparita, con lo cual también hacían que las personas regresaran temprano a casa, haciendo uso eficiente de los recursos y de la vida laboral. Asimismo, también tenemos empresas u organizaciones que se encargan de masificar distintas estrategias, como puede ser el Impact Hub Caracas, les comentaba a través del programa Technovation Girl Venezuela, donde empezamos a concientizar a niñas de bajos recursos y empiezan a generar aplicaciones, y esto también son programas auspiciados por el programa de las Naciones Unidas acá en Caracas y empresas como Total Gas and Oil, que, bueno, empiezan, ok, ¿qué puedo hacer al menos en términos de educación? Por ejemplo, el año pasado y este año también teníamos una de las niñas que desarrolló una aplicación para medir la huella de carbono, para medir cuál estaba siendo el impacto de cada una de las personas, y esto a través de una aplicación. Entonces, fíjense que no estamos hablando de infraestructura grandísima, estamos hablando, por ejemplo, de estrategias en la parte educativa y en la parte del uso, como les mencionaba con Telefónica. Geniales esas estrategias. Por aquí Alberto Herrera nos dice, ¿cómo ves que estas prácticas o ejemplos se pueden replicar a otras empresas cuando se hace complejo, por colocarle un nombre, el medir el retorno a largo plazo de esta inversión? Sí, a ver, tenemos distintas formas de medir. Creo que en nuestro país es mucho más complejo, dado que no hay como un impacto económico inmediato, ¿sí? Entonces, tenemos otras estrategias para medir. Por ejemplo, en nuestra responsabilidad social empresarial. ¿Qué pasa si a nivel de nuestra responsabilidad social empresarial empezamos a incorporar estas estrategias, empezamos a medir, y fíjate que no estamos hablando de inversión de dinero, sino que podemos hablar de impacto? Podemos también hacer mediciones, por ejemplo, haciendo uso de esquemas como puede ser la teoría del cambio, que nos permite medir impacto en una u otra comunidad y nos permite entonces entender cómo en ese largo plazo podemos ver un retorno. Y no necesariamente estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de dinero, en nuestro caso es mucho más complejo por el uso de la energía, que es muy económica. Lo podemos ver en el uso de los servidores, lo podemos ver en el uso de la tecnología que estamos comprando. Si queremos sacar a largo plazo, podemos entender, bueno, cuáles son las métricas de depreciación de ciertos equipos, entender cuál es el costo de renovar esos equipos electrónicos y versus el renovar equipos que podamos hacer a través de cambiar piezas. Por ejemplo, incrementar la memoria de los equipos en vez de cambiarlos completamente si no es necesario. Entonces, de esa manera, entendiendo cuál es la depreciación de esos equipos, el costo de un equipo compacto, que no podamos cambiarle piezas, y el costo de un equipo al cual sí podamos cambiarle, podemos empezar a medir, al menos en esas primeras instancias relacionadas con el uso de ciertos equipos. Genial. Por aquí Ana de Luca dice, felicitaciones, y lo más importante es que no estamos en cero, sino vamos a empezar a ver qué si ya estamos haciendo y empezar a hacerlo debido. También Joana Suárez nos comunica, ¿puedes decirnos exactamente cuáles medidores gratuitos podemos ubicar? Sí, aquí es importante, más que medidor, porque medidor lo relaciono directamente con un dispositivo que colocamos y medimos, en este caso tendría algún tipo de costo, estamos hablando de estimadores. Si colocamos en Google calculadora de huella de carbono, calculadora de consumo energético, nos van a aparecer muchísimas opciones. Importante que cuando utilicemos estas calculadoras,
veamos que hay algunas calculadoras que miden que proyectan o estiman el consumo en función del gasto. Esas calculadoras en el país no nos van a servir, porque cuando coloquemos un monto tan bajito, como decir que pagamos la luz y pagamos $5 de luz, el consumo la verdad es que va a salir casi que en cero. De hecho, te va a felicitar, te va a decir, muy bien, lo estás haciendo. Entonces tenemos que buscar estas calculadoras en Google que estimen no en función del monto que pagamos por la energía, sino del uso de los artefactos eléctricos. Muchas gracias. Por aquí Alberto Balbuena quiere intervenir. Adelante. Adelante. Buenos días, María Victoria, ¿cómo estás? Excelente presentación, me encantó. Buenos días. Mira, quería compartir, María Victoria, contigo y con toda la audiencia, ¿no? Una experiencia interesante que tuvimos reciente en el IESA, que es el proyecto que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que es la energía. Y en Venezuela tenemos muchísimos recursos energéticos, ¿ok? Como son la energía solar, la energía hidráulica, y el máximo representante es la represa del Guri, la energía eólica en Falcón, Paraguaná, y en La Guajira también. Y en el caso que tuvimos en el IESA, tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto en el oriente del país, en el complejo industrial petroquímico de Jose y en la refinería de Puerto La Cruz para la captura de dióxido de carbono de las emisiones que emiten esos complejos industriales. Esa captura y utilización a su vez es inyectado a procesos industriales de empresas productoras de metanol, productoras de urea, productoras de plantas de cemento, productoras de agregados carbonatados, para que en sus procesos industriales, en vez de emitir ese dióxido de carbono a la atmósfera, ese dióxido de carbono sea recuperado, sea reinyectado en sus procesos industriales y permita todo un proceso de utilización y eliminación de contaminantes al ambiente. Entonces tuvimos digamos, esa oportunidad de desarrollar esos proyectos y Venezuela, como tú bien lo mostraste durante tu presentación, es rico en materia de proyectos ambientales y es rico en materia de recursos energéticos y de proyectos Green IT, a ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir eso con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Y incluso empezamos a ver cómo distintas industrias, y dejamos por fuera, no lo mencioné, la industria agrícola, que también es uno de los que más emisiones tiene para todo este tema de el efecto invernadero. Tenemos estrategias, por ejemplo, la comentaba Luis Vicente, tenemos nuestro emprendimiento que se llama Agrocognitive, que justamente busca hacer uso adecuado de los recursos, en este caso de la agricultura. ¿Y cómo es esto? Utilizamos la tecnología, uno, para monitorear grandes extensiones del terreno, que regularmente necesitamos los agricultores montarse en una camioneta, recorrer muchísimas extensiones para identificar si el terreno tiene una afectación o no, en este caso el cultivo. Gracias a fotos satelitales, podemos identificar si estos cultivos tienen alguna afectación, evitando que se haga el recorrido como tradicionalmente se conoce, que es con vehículos. Adicionalmente, haciendo uso adecuado de los recursos, porque al identificar las zonas exactas del cultivo donde existen afectaciones, el uso de agroinsumos se especifica nada más en ese lugar, haciendo también entonces que el gasto se disminuya en cuanto al uso de agroinsumos y que a su vez impacta el ambiente, porque no estás, anteriormente, bueno, hay que fertilizar, fertilicemos todo. Hoy día podemos hacer uso adecuado con el monitoreo tradicional que anteriormente, al menos en estos primeros pilotos, se hacía con vehículos. Y estamos hablando de un impacto importante. Estamos hablando, por ejemplo, que los primeros usuarios vienen del sector de la caña de azúcar,
y estamos hablando de 300 cañicultores, por ejemplo, que hoy día tiene la Sociedad de Cañicultores del Estado portuguesa, que entonces están empezando a entender y a incorporar este tipo de tecnologías que, bueno, van a mejorar, por supuesto, muchísimo, no solamente la producción, sino el impacto con el ambiente. Mara Victoria, de verdad que excelente tu ponencia. Creo que nos has enseñado mucho el día de hoy. Aquí en los comentarios vemos mensajes de agradecimiento, mensajes de gracias por crear conciencia, mensajes de sobre todo esta cantidad de cosas y responsabilidades que ahora tenemos. Anoche leí una frase y me permito buscarla, que creo que es muy pertinente a lo que hemos hablado hoy aquí, que utilizamos la tecnología para desempeñarnos, pero la magia solo va a ocurrir cuando de esa tecnología podamos ser más creativos, tener interacciones más positivas y mejorar nuestro bienestar. Yo creo que tú nos has enseñado hoy que esta tecnología y sobre todo la tecnología sostenible, como hablamos, nos va a permitir a nosotros hacer muchas cosas. Y te tengo una sola pregunta adicional para ya terminar. La semana que viene, como dije al inicio, es la semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde cada uno de nosotros individualmente, ¿qué nos sugieres que hagamos para promover esa conciencia que mencionaba una de las personas y para demostrar que sí se puede hacer el cambio del cual tú nos hablas? Mira, y vamos a hacer un ejercicio rapidito. Si me regalan el encender las cámaras, por favor, y hacemos un ejercicio para responder a tu pregunta. Ajá. Regálenme las cámaras, por favor. Por favor. Mientras más cámaras, mejor, porque este ejercicio es la respuesta a la pregunta de Luis Vicente. Ok, veo algunas. Ok, muy bien. Necesito que todos me coloquen las manos hacia arriba. Que las pueda ver. Ok. Y lo otro que necesito que hagan es que coloquen su dedo índice hacia arriba. Dedo índice hacia arriba. Dedo índice hacia arriba. Índice dedo pulgar. Índice hacia arriba. Ok. Fíjense qué es lo que acaba de ocurrir. Yo les dije que necesitábamos colocar el dedo índice hacia arriba, pero les mostré el pulgar. ¿Y qué hicieron todos ustedes? Subieron el pulgar hasta que uno de ustedes se dio cuenta de que era el índice. ¿Esto qué quiere decir? Señores, nuestra comunidad no va a ser lo que nosotros le digamos. Nuestra comunidad va a ser lo que vean en nosotros. Si nosotros queremos hacer el cambio, necesitamos empezar haciendo el cambio por nosotros. Yo no puedo hablar de sostenibilidad, yo no puedo hablar de energías limpias si no lo hago. Y ojo, cuando les decía que en casa yo tengo una plataforma que se apaga cuando lo carga, es porque es así. Y a quien puedo se la muestro y le digo, oye, ¿tú sabías que colocando tu celular aquí cargándola y la muestro? Y le incluso, mira, la puedes comprar en este sitio, lo puedes hacer. Yo no puedo hablar de nada de esto si el ejemplo no soy yo, porque ustedes se acaban de dar cuenta de que como comunidad vamos a hacer sencillamente lo que observamos y no lo que escuchamos. Y el ejercicio lo acaba de demostrar. Esa es la respuesta, Luis Vicente. Muchas gracias. Un simple ejercicio que nos demuestra que sí lo podemos lograr. Mara Victoria, de verdad que ha sido un placer tenerte en la mañana de hoy. Para nosotros, estos temas de sostenibilidad es algo que venimos trabajando en la Cámara. Como dije al inicio, Daniela Oropesa es quien se encarga de los temas de sostenibilidad en la Cámara. Invito a los participantes a que visiten en nuestra página web de benanchan.org nuestra sección de Sustainable Corner, que de verdad allí va a encontrar excelentes artículos sobre el tema. Y bueno, creo que nos has dado esa bonita lección. Es con el ejemplo que logramos hacer la transformación, y en estos temas de sostenibilidad y de tecnología sostenible, Green IT, de verdad que nos has dado una visión de lo que podemos hacer. Y mientras tú conversaba con parte del equipo y le decía, tenemos que desde ya implementar los cambios en nuestra oficina también. Así que mira, Mara Victoria, un placer haberte tenido en la mañana de hoy, sobre todo hablando de estos temas tan interesantes, tan novedosos, y que, como tú decías, son el cambio que viene de ahora en adelante. Es así. Agradecida, por supuesto, con la invitación y para generar espacios y conciencia de este tipo.
por favor, repliquen esto, las personas que están acá, si pueden hablar al menos de alguna de las cosas que mencionamos, la verdad ya estamos haciendo bastante. En el chat les dejé algunas páginas de interés. Facebook está haciendo cosas maravillosas por también tener emisiones cero, al igual que Google. Tenemos cómo medir incluso el impacto del cambio climático en nuestras comunidades, en esos links que les pasé. Y entender que haciendo poquito, hagamos algo chiquitito, pero si hacemos algo chiquitito todos los días, la verdad vamos a poder lograr mucho. Así es. Este foro lo vamos a colocar en nuestra página de YouTube, así que los invito a que repliquen, que seamos replicadores de este seminario tan interesante. Y bueno, María Victoria, de nuevo esta es tu casa, tú lo sabes. Bienvenida siempre y gracias por toda la información que compartiste con nosotros. Y a todos los que nos acompañaron hoy, de verdad muy agradecidos por que lo hayan hecho, hayan estado con nosotros en este tema tan interesante. Y los invito a que nos sigan por nuestra página web en benamcham.org. Ahí podrán ver toda la información de nuestros próximos eventos. Y también que nos sigan por nuestras redes sociales en Instagram, @benamcham_oficial. También en Instagram nuestra revista Business Venezuela y en Twitter igual para que nos sigan entonces. De nuevo agradecido, María Victoria, a todos los que nos acompañaron la mañana de hoy y feliz día para todos. Chao, igual.